¿Qué tal? Buenas tardes. Me agrada tenerte, Henry, en esta oportunidad, tío, por darte la oportunidad para poder ayudarnos en nuestro trabajo parcial del curso de Liderazgo y Estrategias de Negociación. A continuación, mi grupo y yo hemos elaborado unas preguntas por el curso que hemos aprendido a lo largo de la semana 1 a la semana 6 para que nos puedas responder. Sabemos que trabajas en la empresa Repsol, pero queremos saber un poco en qué puesto estás trabajando. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi puesto es analista de operaciones, ¿no? Este es un puesto que ha sido creado el año pasado para poder darle mayor fluidez, para interactuar con todas las áreas transversales, para poder, digamos, mantener la continuidad del negocio. Ok, correcto. Vamos a proceder con el bloque uno de la entrevista, que es ¿cómo defines tu estilo de liderazgo y cómo crees que ha impactado en el desempeño y la conexión de tu equipo? Sabemos que estás a cargo a personas y queremos saber qué puedes opinar sobre esta pregunta. ¿Me puedes repetir porque creo que se cortó un poco la Ya, señal? ¿cómo defines tu estilo de liderazgo y cómo crees que ha impactado en el desempeño y la conexión de tu equipo? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ya, me dijiste cuál es el estilo de liderazgo que empleo para el trabajo diario. Ujú. Bueno, en realidad empleo los diferentes tipos de liderazgos, de acuerdo, por ejemplo, el liderazgo situacional, ¿no? Que es uno de los que aplico constantemente porque en mi caso, como tengo diferentes frentes, trabajo con todas las áreas de la compañía, entonces a veces tengo que aplicar de repente un liderazgo diferente con un área diferente, ¿no? Por ejemplo, si trabajo con el área de transporte a veces me exige, por decir, tener un mayor inventario en las estaciones de servicio. Entonces, pero nosotros por estrategia no podemos tener mucho inventario porque eso representa mucho costo, ¿no? Entonces, tengo que trabajar con otras áreas para poder llegar a un consenso y de esa manera volteamos otra vez al área de transporte y le decimos, mira, no se va a poder por estas situaciones, por estas razones, ¿no? Por una estrategia comercial. Luego, por ejemplo, trabajo con contabilidad. El área de contabilidad también, todas las áreas en realidad quieren, digamos, eh, que el negocio, que somos nosotros, operaciones, digamos, brindemos algunas respuestas rápidas, pero toda consulta o petición que se hace se valida con nuestra gerencia y de esa manera respondemos, porque a veces, por decir, una petición puede demandar un alto costo, ¿no? Entonces tengo que responder inmediatamente o tenemos que hacer un presupuesto y este debe ser aprobado. Entonces, como puedes observar, eh, el liderazgo es de una manera plana, ¿no? En algunos casos, y en otros casos hay que, digamos, evaluar o analizar la situación, ¿no? Ok, correcto. Siguiente pregunta. Básicamente, ¿de qué forma motivas a tus trabajadores para que puedan lograr sus objetivos? Una breve respuesta. Los escucho bastante, ¿ya? Eh, Estoy en constante comunicación con ellos. Realizamos un plan de trabajo semanal, mensual, anual, y le hacemos seguimiento y les doy todo el soporte que ellos necesitan para lograr sus objetivos. Ok, gracias. Otra pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas al poder liderar tu equipo?
Bueno, en realidad, eh, un desafío puede ser, como me pasó el día de ayer, no podemos, hacia mi gerencia, por ejemplo, hacia arriba, no puedo decir de repente, no se pudo, ¿no? Entonces ayer tuvimos una situación con el equipo que había que completar o faltaba información. Entonces conversé con ellos y le digo, nosotros tenemos que, si nos solicitan una información, tenemos que cumplir al 100%, ¿no? Entonces, en un desafío ahí es que ellos tienen que también tener empoderamiento para poder realizar el trabajo al 100%, ¿no? Y esa confianza se las doy todos los días, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo fomentas la comunicación efectiva y la colaboración entre tus miembros de tu equipo de trabajo? Bueno, comunicación efectiva, tenemos reuniones muy concretas, ¿no? Para revisar la agenda. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta, Marinés? Y bueno, ¿cómo colaboras entre los miembros de tu equipo? Por ejemplo, si es que tenemos una situación, vemos alternativas inmediato. O sea, si no se puede una opción, tomamos decisiones rápidamente. Ok, correcto. ¿Qué estrategias utilizas para poder, no sé, motivar y mantener comprometidos a tus colaboradores en su ámbito laboral? Para mantenernos motivados, en realidad les doy todas las facilidades, desde, por ejemplo, temas médicos que tienen que ir a, de repente, una atención muy particular, el permiso, de repente, vacaciones, programadas a tiempo. La compañía también da unos días que son, que le llamamos puente, cuando son feriados. Entonces, se le da todas las facilidades para que lo tomen también, esos días libres. También les damos en el espacio que utilizan en la oficina todas las comodidades también. Entonces tienen todas las herramientas para que ellos puedan desempeñar y si sus equipos, la portátil, su pantalla, ¿no? Todo lo que necesiten, tienen un deterioro, inmediatamente lo cambiamos, equipo telefónico, o sea, le damos todo lo que ellos necesitan para que puedan realizar su trabajo. Ok, correcto. Para poder finalizar el bloque uno, voy a terminar con la pregunta que es, ¿cómo manejas los conflictos o desacuerdos dentro de tu equipo y qué enfoque tomas para poder resolverlos? Mira, conflictos pueden haber, pero son mínimos, porque la mayoría nos desempeñamos de una manera muy profesional. Eh, Espérame un segundito. Ya. Nos desempeñamos de una manera muy profesional, entonces cuando hay una diferencia, lo que revisamos es analizar la situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Y lo superamos rápidamente. Es más, terminamos de repente una situación que se puede volver un conflicto, terminamos tomándolo de otra manera, no como conflicto, ¿no? O sea, como te digo, es mínimo. Puede haber diferencia de repente de opinión, pero no hay ese tipo de situaciones. Por lo menos en este equipo que tengo, conflicto no hay casi. O sea, simplemente casi la mayoría del equipo piensa en soluciones. No tiene ese tipo de actitud. Ok, con esta pregunta termino el bloque uno, le doy pase a mi compañera para que pueda empezar con el bloque 2. Hola, mi nombre es Carla Guevara y voy a comenzar con el bloque 2. La primera pregunta es, ¿qué cualidades considera usted que lo caracteriza como líder dentro de la empresa? Bueno, una de las cualidades es de repente eh, soy una persona que no tiene, digamos, ese rostro duro, digamos, ¿no? O sea, simplemente me trato con facilidad a la otra persona
Cuando me preguntan algo o requieren algún apoyo mío, les brindo, digamos, el apoyo con toda la facilidad, ¿no? Entonces mi manera de ser influye mucho, ¿no? O sea, creo que tengo una buena actitud, una buena disposición. eh, También trato con mucho respeto a la otra persona, mucha cordialidad. Si no puedo hacerlo hoy o rápidamente, le digo, dame tanto tiempo y le respondo posteriormente, ¿no? ¿Usted considera que ha tenido que aprender habilidades desde que empezó a ser líder? Sí, claro que sí. Por ¿Cuáles? ejemplo, sí, eh, cuando he manejado el año pasado, por decir, mucho, bueno, casi 300 colaboradores, de los cuales tenía 16 jefes y 34 administrativos, eh, una, una habilidad que tienes que desarrollar en ese trabajo que es de alta presión es a tener mucha paciencia, ¿no? O sea, una situación primero tienes que escucharla, tienes que escuchar bien para poder tomar una decisión, ¿no? A veces tenemos un grupo de colaboradores que tienen un alto desempeño y otros que tienen bajo desempeño. Esos que tienen bajo desempeño tienes que elevarlos al top. ¿Cómo lo haces? Ya internamente, como recursos humanos nos ha capacitado, tenemos que evaluar cuáles son todas sus debilidades para que estén en el top, no de los mejores. Entonces, tengo que llevarlos a su mismo nivel. Entonces, una de repente de sus debilidades es la falta de conocimiento. Otra de las debilidades de repente es la respuesta rápida. De repente, cuando hay que ver un tema muy contingente, no podemos esperar de repente tiempo porque ya tenemos una multa que nos puede caer, ¿no? Entonces tiene que el jefe que tenía a cargo, ¿no? Que uno de mis jefes de repente se quedaba no le hacía seguimiento. Entonces cuando lo llamaba, le digo, ¿ya viste este tema en the copy? Ah, no lo he visto, por ejemplo. Y eso, de repente yo por mi parte, yo podría hacer dos cosas, ¿no? O renegar, ¿no? O llamarle la atención. Pero en ese momento, más que renegar o llamar la atención, inmediatamente lo que hacía era consultar cuál era el legal y yo mismo tenía que intervenir. Obviamente me demandaba más trabajo, pero después, ya cuando ya todo se había solucionado, lo que hacía era con el colaborador o pedía al área legal una capacitación para este grupo de personas. Entonces, poco a poco los iba elevando de nivel y eso es lo que he logrado con los diferentes equipos que he tenido, ¿no? Hay que el llevarlos al nivel más competitivo a todos los trabajadores que puedes tener a cargo, ¿no? Ok. ¿Cuáles son sus métodos para motivar a su equipo de trabajo? ¿Utiliza algún incentivo, palabras de motivación, etcétera? Mira, algo que, digamos, cuando he tenido alguna conversación, un feedback inclusive hacia mi persona, ellos mucho me han resaltado el trato, ¿no? El respeto que les brindo. eh, a pesar que ellos me dicen de repente que no tengo universidad o de repente no terminaron la carrera, ¿no? Yo no, algo que yo valoro mucho es la actitud, o sea, las ganas de querer hacer algo, ¿no? Entonces, tú no puedes saber algo, pero por lo menos lo intentas, ¿no? Entonces, y no, digamos, encaras la situación. Entonces, eso ellos lo destacan porque me dicen, jefe, yo no sabía esto, pero no tenía idea. Pero sin embargo, usted me dijo, ya, consulta con otra persona, listo. Ya, ¿qué te dijo? Ya, que hay que hacer esto. Ya, vamos a hacerlo. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, hay que hacer esto que está acá también. Ya, listo, vamos a hacerlo. Listo. Entonces hacíamos dos, tres pasos más y listos, solucionado, ¿no? Cuando terminaba todo el proceso, me decía, me
me rescató, digamos, esa experiencia, me dijo, yo no sabía cómo hacerlo, pero sin embargo usted me guió, ¿no? Y en un momento, por decir, le dije, por decir, como no sabes, ¿no? Como uno a veces puedes hacer sentir mal a la persona, ¿no? Simplemente le doy todo el soporte, lo guío, lo ayudo, ¿no? Y finalmente logramos los resultados y ellos se sienten contentos también porque, digamos, sacamos adelante un tema. Eh, ¿Cómo transmite el valor de la empatía en su trabajo, en su equipo de trabajo? Mm, bueno, es muy importante, ¿no? O sea, yo te escucho, tú me escuchas, ¿no? Y me pongo en tu lugar, trato de, digamos, pensar como tú piensas para poder entenderte también, ¿no? De repente yo puedo exigirte, pero de repente tengo que pensar que algo te detiene, ¿no? Y necesitas de repente algo que de alguna manera que te ayude o de repente ponerme hombro a hombro contigo. A veces uno da una indicación, pero simplemente no dan el primer paso, ¿no? Entonces, en esa parte trato de tener mucha empatía, veo, los miro a los ojos, analizo su rostro porque también nos enseñan a analizar un poco el comportamiento humano, que es una habilidad también que desarrollas cuando eres líder, ¿no? Todo su comportamiento, mover los hombros, su rostro, sus ojos, y ves que tiene todas las ganas, pero finalmente tienen inclusive hasta un problema personal. No lo pueden hacer. Entonces, finalmente, con la empatía, si veo que hay esos síntomas, los apoyo mucho más, ¿no? Los apoyo, le doy mayor soporte todavía. Ok, una pregunta más o menos de ese estilo es ¿cómo promueve el desarrollo de la autoconciencia y el autocontrol en Eh, por ejemplo, les he enseñado a obtener resultados a través de otros. Por decir, eh, la autoconciencia es algo que eh, uno, uno tiene que... Nosotros hacemos diferentes capacitaciones en las diferentes universidades para los chicos que se llaman dirección de negocios, ¿no? Entonces, nosotros como líderes, si bien es cierto, le damos, digamos, algunos orientación, por decirlo de una manera, pero nos soportamos mucho en la formación, en el plan de formación que tiene la compañía. O sea, cada líder, así como nosotros recibimos una formación, los- todos los líderes reciben una formación también. Entonces, eso nos ayuda a nosotros y nosotros vemos el temario, ¿no? En el temario donde indica que, por decir, ellos tienen que ser conscientes de que si ellos hacen bien su parte, ¿no? Los resultados van a lograrse, porque el objetivo no es de uno solo nada más. El objetivo es, en esta compañía que es tan grande, si nuestra área hace bien su trabajo, entonces el otra área también hace bien su trabajo, y todas las áreas hacen bien, en este caso nosotros vamos a tener muy buenos resultados, ¿no? Como pasa todos los años, que si todo va muy bien, vamos a tener utilidades, como se dice, ¿no? Ya, ok. Bueno, como la última pregunta era, ¿considera importante transmitir las habilidades sociales en su equipo y de qué manera las transmite? Sí, es importante transmitir las habilidades sociales. Eh, como te comenté, bueno, tratamos de que ellos sean muy comerciales. ¿Y de qué manera las transmitimos? Normalmente tenemos diferentes talleres en la empresa, ¿no? Tenemos una área que se llama formación comercial,
en la cual estamos evaluando todos los colaboradores que requieran, digamos, potenciar o incrementar su habilidad social, como indican ustedes, para que ellos puedan ser más comerciales en el negocio, ¿no? Por parte mía, como líder, lo que hago normalmente es que eh, me voy a ver un cliente, ¿no? Y entre ambos, o sea, él puede ver que cuando interactúo con el cliente, eh, ve, ¿no? Yo le doy una parte, le pongo una parte y así le ponemos entre dos y finalmente logramos que el negocio, digamos, se concrete, ¿no? Lo hacemos en conjunto, ¿no? Ok, gracias. Ahora pasaré con mi Ok. Ya, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Sánchez y la siguiente sección de preguntas es para conocer acerca de un poquito sobre la preocupación por la gente dentro de su trabajo y la preocupación por la producción para, bueno, para realizar una matriz gerencial. La primera pregunta es, ¿cómo establecen relaciones con sus empleados y colegas y qué importancia le da conocer a las personas de su trabajo a nivel personal? Mm, ¿Cómo establecer relaciones con los empleados y colegas? Bueno, como comenté en un inicio, primero que nada, con mucho respeto, con mucho profesionalismo, eh, interactúo con ellos siempre, nunca excedo la confianza que podamos tener, o sea, me enfoco en la tarea que tengamos que hacer, ¿no? Eso, espérame un segundito, quiero leer aquí, ya. Por decir, ¿no? Ayer vino el área de TI, que quieren hacer todo un proyecto y, y justo estábamos en una reunión y nos insisten con un tema, pero sin embargo nosotros le decimos, mira, vamos a darle prioridad y te parece para el día miércoles, estamos revisando el caso y el miércoles nos reunimos y definimos, por decir, ¿no? Esa es la manera que interactuamos no solamente con esa área, sino con todas las áreas, ¿no? Entonces, cuando ellos quieren un soporte por parte de nosotros, siempre van a tener una respuesta positiva, pero también hay que darse un tiempo. O sea, yo no le puedo decir mañana cuando no lo voy a hacer, ¿no? O sea, o no nos va a dar porque ya tenemos otras prioridades más atrás, ¿no? De esa manera, se cumplen los plazos, ellos también elevan a sus gerencias que el día miércoles de la próxima semana vamos a cumplir, ¿no? De esa manera también nos da un margen de tiempo para nosotros poder analizar la información o los presupuestos o lo que se tenga que revisar a tiempo, ¿no? ¿Qué importancia le da a conocer a las personas a nivel, qué importancia le da conocer a las personas a nivel personal? Eh, bueno, es importante conocer su vida personal, pero hasta cierto límite, ¿no? No, como dice en una capacitación que tuvimos, tú puedes conocer la vida personal, pero no te puedes meter en su vida personal, ¿no? Finalmente, lo que se observa es que una persona tiene que saber manejarse, organizarse en su vida personal, ¿no? Puede tener muchos problemas como todos, pero tiene que tratar de estar siempre al 100% en el día a día porque nosotros, digamos, lo necesitamos siempre concentrado para poder llevar a cabo las tareas que nos asignan, ¿no? Y si tiene un problema personal o alguna situación, lo que hacemos es darle mejor permiso para que lo resuelva tranquilo y ya mañana de repente ya está al 100% con nosotros, ¿no? Ok, y la siguiente pregunta es, ¿cómo maneja los problemas personales de su personal y si es que ofrece algún tipo de apoyo o flexibilidad cuando es netamente necesario?
Sí, por ejemplo, hemos tenido colaboradores que han tenido temas médicos, por decir, y han tenido problemas económicos, se ha coordinado con el área de bienestar y se ha colaborado para que se le ha hecho unas ayudas económicas. Hay casos que se ha logrado hacer ese tipo de gestión, ¿no? Depende de la situación, ¿no? Y día a día siempre hay casos, ¿no? Hay casos y casos que también, si es muy recurrente en el colaborador, también hay que sentarse a conversar para que de alguna manera también logre estabilizar su situación personal, ¿no? Porque también es muy importante conocer la vida personal, pero también hay que buscar un equilibrio porque también esto es, como toda empresa, es un negocio, ¿no? Entonces, eh, tenemos que, vuelvo a repetir, saber organizarnos de manera personal para que podamos estar desempeñando nuestras funciones, ¿no? Ok, Y, y sí, flexibilidad en lo que esté a mi disposición, como permisos, salidas más temprano, o de repente tomarse un día, eh, se accede, ¿no? Se accede, ¿no? claro, dependiendo del caso, supongo. Así Bueno, es. la siguiente pregunta es, ¿cómo mide y rastrea el rendimiento y la productividad de su equipo de trabajo y qué tipo de métrica utiliza para verificar que este rendimiento sea el óptimo? Ya, bueno, nosotros tenemos ya un plan de trabajo anual, tenemos un cuadro de mando en la cual tenemos diferentes proyectos y nosotros más o menos cada mes sabemos en qué fase debe estar. Entonces, cuando nosotros revisamos la métrica, vemos que por decir al mes, ahorita que estamos mayo, deberíamos estar por decir al 35%, ¿no? Porque se han hecho dentro de cada uno varios ítems y de repente nos faltan dos y tenemos que estar al 35%, entonces trabajamos para lograr ese 35%. De aquí hasta agosto, por decir que vamos a revisar de nuevo, tenemos que hacer varias actividades, muchas gestiones. Entonces, de esa manera, con ese cuadro de mando, nosotros vamos monitoreando en porcentaje o en semáforo también cómo va digamos, la tarea o el proyecto, ¿no? O el, la, lo que queremos realizar, ¿no? Como objetivo, ¿no? Ya, ok. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo maneja los errores o fallas en la producción y qué acciones toma para corregirlos y prevenirlos en el futuro? ¿Cómo maneja los errores o fallas en la producción o en la productividad, ¿no? Porque producción, digamos, en mi área no manejamos como producción, pero sí como productividad. Por decir, ¿no? Nosotros tenemos un cronograma de actividades mensuales. Eh, por decir, ¿no? Te puedo mencionar uno, ¿no? Que es la calibración de los dispensadores para dar el galón exacto, ¿no? Tenemos un equipo de 4 calibradores, ¿no? Un poquito te cuento la tarea. Esto es lo que sale normalmente a veces en la televisión, no salen los TikTok, que a veces no se despacha el galón exacto, ¿no? No sé si has escuchado. Ya. Entonces nosotros tenemos todo un equipo de trabajo en la cual va por todas las estaciones y nosotros hacemos que esa manguera o ese dispensador dé el galón exacto. Entonces, para poder hacer ese tipo de actividad, nosotros hacemos un cronograma de trabajo, estación por estación, ¿no? Y nosotros ya tenemos planificado todo el mes de mayo a qué estación vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede retrasar? Porque cuando llegamos a la estación, de repente no hay los recursos, por decir. Para nosotros realizar la calibración, que es un medidor volumétrico, cada 6 meses se tiene que
certificar. Entonces, justo cuando llegamos, de repente lo han mandado a certificar, ¿no? Entonces ya no podemos calibrar ese día. Entonces, pero ya todos los días están planificados. Entonces, tenemos que ver, como esa estación no se realizó, pero tenemos que hacerla sí o sí en el mes, tenemos que buscar un espacio en los días posteriores para poder realizar esa estación que no la realizamos. Pero, ¿cómo logramos el 100%? Primero, sucede esta situación, vemos en otro día, de repente que no tenemos estaciones muy grandes, ¿no? Porque hay estaciones que tienen muchos dispensadores, entonces hay días que programamos estaciones que tienen pocos dispensadores, ¿no? Por si tienen 2 islas nada más, o sea, tienen para tener 2 carros, nada más. Hay estaciones que tienen para atender muchos vehículos. Entonces, lo cuadramos de tal manera de que lo hacen en un día que tiene menos carga laboral, ¿no? Entonces, de esa manera vamos verificando que se cumpla la productividad al 100%, ¿no? Ese es un ejemplo que te puedo contar, ¿no? Ok, esa fue la última pregunta por parte mía y le doy paso a mi compañero. Gracias. Ok, hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Diego Arroyo. Le voy a comentar un poco de la negociación del liderazgo. Este, Ok. en el bloque 4, ¿en qué situaciones predomina su estilo de negociación distributiva y en cuál es la integrativa? Ya, distributiva, ganar, perder, integrativa, ganar, ganar. Mm, Mira, negociación distributiva, ganar, perder. Por ejemplo, cuando tenemos un caso con un cliente, ¿no? Vamos a mencionarte, por decir, un cliente que se queja. Nos dice, por ejemplo, que no le hemos echado combustible. Te lo voy a poner en ese tipo de situación. Sin embargo, nosotros, nuestros dispensadores tienen la tecnología que efectivamente demuestra que sí le hemos abastecido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una prueba física, ingresamos una manguera, ¿no? Al tanque de combustible y le demostramos al cliente que su vehículo está lleno. Está lleno el tanque, pero el cliente dice que no. Entonces, primero el cliente está muy molesto, muy molesto. Entonces, cuando tú le demuestras que sí, efectivamente tiene el combustible, es más, en la boca del tanque se puede ver que el combustible visiblemente se puede ver que estás, digamos, al ras. Entonces, le echamos más combustible y ve que inclusive puede rebalsar. Entonces, el cliente se da cuenta que la boya del combustible está en mal estado. O sea, no está marcando en su medidor del tacómetro del vehículo. Entonces, ahí, digamos, primero el cliente se alteró, no quería pagar, ¿no? Entonces, nosotros al inicio estamos con una actitud no a la defensiva. Como ya conocemos este tipo de casos y nosotros tenemos toda la seguridad, primero lo escuchamos, ¿no? Podríamos estar en el modo de, digamos, una negociación en un inicio de perder, pero sin embargo no es así, porque al final, si lo demostramos al cliente con todas las evidencias, simplemente lo que ganamos ahí es que el cliente vuelva a confiar en nosotros, ¿no? Y en la segunda parte dice, ¿y en cuáles la integrativa, ganar, ganar? Mira, ganar, ganar es cuando nosotros generamos unas promociones en las estaciones de servicio. Por decir, nosotros tenemos que vender, por decir, hot dog, ¿no? Y nosotros para evitar las mermas, porque lo que se quiere en todo negocio es no tener mermas, ¿qué hacemos? Por ejemplo, generamos la hora feliz, el happy hour, ¿no? Entonces, les hacemos toda una campaña con nuestros colaboradores para que ellos, a cada cliente que venga, le ofrecemos las promociones.
Entonces, de 12 a 2 de la tarde, no dejamos que haya ni una merma, ¿no? Entonces, finalmente, no tenemos pérdida y se vende todo lo que nosotros normalmente hemos preparado, porque cada hot dog, que es una salchicha Frankfurter, tiene un tiempo de vida, ¿no? Entonces, si nosotros pasa ese tiempo de vida, simplemente tenemos que eliminarlo como merma, ¿no? Puedo contarte muchos casos con clientes también, pero nos va a ganar el tiempo, ¿no? Sí, gracias por la presentación. Bueno, la siguiente pregunta sería, cuénteme sobre una situación de conflicto laboral en que haya tenido que intervenir como líder. Y bueno, también ¿cómo abordó al conflicto? Por ejemplo, en una estación de servicio tenemos un jefe de estación y tenemos un administrativo, ¿no? Es como un asistente administrativo. Entonces, el asistente administrativo me llama para quejarse de su jefe, ¿no? Y decirme, que su jefe le había tratado mal, ¿no? O sea, había sido muy fuerte, digamos, su forma de trato. Entonces, estaba llorando, ¿no? Entonces llego, bueno, me informo qué es lo que pasó. ¿Por qué te llamó la atención? ¿No? Por tal motivo, ¿no? Porque dice que yo no he hecho esta información y finalmente me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, converso aparte, ¿no? Por separado, le pregunto al jefe de estación qué es lo que pasó, y me cuenta, lo escucho de manera independiente, ¿ya? Y no los junto a los dos, ¿ya? En ese momento no los junto, o sea, no hago como una especie de cateo, como se dice, ¿no? Simplemente los escuché estándar en Rexol, no es manejarnos de esa manera. Si tú te molesta o te has molestado porque no hizo bien su labor, tienes que explicarle, ¿no? Tienes que hacerle, no llamar la atención, digamos, como en los hechos, sino primero lo que tienes que hacer es una retroalimentación. Y si ya venía fallando, tienes que avisarme. De repente necesita capacitación o de repente tiene un problema personal, ¿no? Entonces le doy todo el feedback, la retroalimento y que maneje las cosas de manera tranquila. No tiene en el trabajo no podemos venir a demostrar nuestro carácter, ¿ya? No es como, digamos, no sé, como la casa de repente que uno reacciona, ¿no? Inclusive hay personas que vienen y demuestran su temperamento, ¿no? En un trabajo no se demuestra ese tipo. Puedes tener temperamento para las ventas, temperamento para poder hacer las cosas, pero para poder maltratar a una persona, no. Entonces, le explico, luego pasa de repente una semana, 2 semanas, y ahí es donde de repente sí monitoreo cómo van, ¿no? Monitoreo, les hago seguimiento, los visito, y después de un mes, si veo al asistente, le pregunto cómo van, sí, señor, mejor, ya más tranquilo. Y luego de repente hago una reunión con ellos, de repente me tomo un desayuno y bueno, hace un mes sucedió este caso y que bueno, me alegra mucho que ambos la hayan superado. No, ese es un caso que te puedo contar, ¿no? Claro, este, en los conflictos que haya tenido a su habitual temprano de trabajo que ha tenido, Organización. Mm, de los tres conflictos me dices, ¿no? sí, o el que haya tenido un problema o dificultad. Mm, de los tres conflictos que mencionó, ya que considero mayor impacto en la organización. ¿Por qué?
Bien, bueno, uno de los conflictos, te refieres a un problema, ¿no? O sea, puntualmente o Exactamente, sin problema. ya, por ejemplo, un problema es cuando hemos tenido un incidente con un contratista. Eh, Estuvieron trabajando en la Marquesina, no sé si te ubicas, todas las estaciones tienen un techo, ¿no? Un techo grande, enorme, ¿ya? Habían dos contratistas que estaban trabajando en una estación que está por el Callao, casi por la Pampilla. Entonces, estos contratistas estaban con su línea de vida, sus arnés, pero sin embargo, uno era el operario y el otro era el supervisor. Y el supervisor eh, se le ocurre caminar por un sendero que no debe caminar en el techo, en la parte superior. Entonces, cuando es solamente puede caminar una persona, o sea, tiene una capacidad nada más de soporte, pero el mismo supervisor, sabiendo que no puede, porque se fue a verificar el trabajo del operario, ¿qué sucede? Que camina por el sendero, entonces el peso de las dos personas hace que se caiga encima de un vehículo que está abasteciendo. Entonces se quedan colgados. ¿Y qué pasó? Que también se cae una plataforma de metal que a un cliente le hizo un corte en el pie. Ese tipo de incidentes fue un gran problema porque primero pudo haberse, felizmente que estaban estacionados los vehículos, pueden haber perdido la vida los dos operarios, ¿no? Los dos trabajadores de esta empresa, y finalmente lesionaron a este cliente y hubo una reparación civil, y a raíz de ahí, también, eh, ¿qué impacto ha generado en en la organización? Que se tomen muchas medidas de seguridad cuando se tenga que hacer un trabajo con un contratista, ¿no? Entonces, luego se investigó si el supervisor tenía experiencia para esto. Resulta que el supervisor tenía experiencia, había llevado el curso, pero no había estado, digamos, en altura, no había hecho trabajos en altura. Recién había sido graduado, digamos, en certificado, pero todavía como práctica, todavía no había tenido trabajos en altura. Entonces, ahora la compañía está tomando muchos controles cuando se tenga que trabajar con contratistas, sobre todo en trabajo con altura. Y ¿en qué nivel o en qué se basa así interpersonal o interpersonal, intergrupal o intergrupal? Se sitúa este problema al que usted nos acaba de indicar. ¿En qué nivel intrapersonal o Interpersonal, intergrupal o intergrupal. bueno, en este caso es intragrupal, ¿no? Porque o intergrupo, porque ya al suceder esto en una estación se ha replicado a toda la cadena. Listo, me pasaría a mi otro compañero. Gracias. Ok, hasta luego. Hola, buenas tardes. Soy Claudio ¿Qué tal? Bueno, Díaz y bueno, vamos a empezar con el último bloque. Que bueno, como primera pregunta es, ¿qué habilidades o qué características crees que son importantes para un líder que trabaje en un entorno global como es Repsol? ¿qué habilidades o características ¿Crees que son eh, importantes? para un líder que trabaja en Rexol? Bien, yo creo que las habilidades importantes, primero conocer en el negocio que estás, tener mucho conocimiento en el negocio que te desempeñas, ¿no? Si vamos a hablar de combustibles, tienes que ser una persona muy preparada en el negocio de combustible. No a nivel de repente, ingeniero petroquímico,
a nivel plantilla, pero, por ejemplo, tienes que conocer las características del producto que vendes, ¿no? Eso es importante. Uno es conocimiento. Características, en el negocio que estamos, tienes que tener, como dice tu compañero, muchas habilidades sociales o comerciales. Tienes que trabajar mucho en tu marketing personal, ¿no? Porque Rexol es una cadena bien expuesta, ¿no? Y vas a estar, digamos, vas a estar interactuando no solamente con diferentes profesionales, sino también en el mismo medio, como es la Asociación de Grifos, el Ministerio de Energía y Minas. También vas a también tener que representar ante las autoridades, como somos INERMIN, como es la UEFA, como son las diferentes entidades de gobierno, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo describirías a la cultura de Repsol y qué valores crees que son fundamentales para la empresa? La cultura de Rexol en Perú tiene una cultura de mejora continua, ¿no? Es una empresa que trabaja mucho en los valores para poder desempeñarnos, cada uno de los colaboradores. Trabajamos con dos valores importantes, que son la confianza y el respeto, ¿ya? Ok, Eh, Esos son los dos, y tiene una política de seguridad y medio ambiente en la cual eh, está la mejora continua, el liderazgo, ¿no? Y otros cuatro que ahorita te puedo mencionar, pero dentro de lo que es valores, lo que te he mencionado, y eso, eso es los puntos que he mencionado, ¿no? ok. Bueno, ¿cómo crees que la cultura organizacional afecta a la forma en que se llevan a cabo las negociaciones dentro de la empresa? La cultura organizacional afecta la forma en que se llevan a cabo las negociaciones. Bueno, la compañía está en una etapa de automatizar todos sus procesos, ¿no? Está ahorita siendo, está trabajando mucho en lo que es automatización. Ya ha cambiado, ha evolucionado mucho, está colocando box. Ahora, por ejemplo, se han reducido procesos, ahora son procesos automáticos, ¿no? Eh, y esto nos sirve mucho para poder llevar a las negociaciones dentro de la empresa, ¿no? Y de manera externa también, ¿no? Cuando nosotros tenemos licitaciones, por ejemplo, nos piden una información, una serie de requisitos, lo tenemos a la mano, inmediatamente. Antes teníamos mucha demora, ¿no? Ok, siguiente pregunta. Bueno, ¿qué opinas sobre la distribución del poder dentro de Repsol y cómo afecta a la toma de decisiones? Es decir, ¿qué opinas sobre los cargos jerárquicos que hay dentro de la empresa? Mira, yo creo que la compañía en ese punto tiene mucha fortaleza porque cada líder tiene bastante empoderamiento y tiene autoridad para tomar decisiones, ¿no? Y si no, si está fuera de su nivel, lo escala rápidamente y nuestras gerencias o nuestros directores, la respuesta que tienen hacia los diferentes casos que se puedan presentar es inmediata. Hay mucha fluidez, Ok, entonces es muy bueno. sí. Bueno, ¿cómo crees que las diferencias culturales entre países afectan en las relaciones de negocios de una empresa? Eh, Mira, nosotros trabajamos con diferentes extranjeros. Por ejemplo, yo trabajo mucho con España. Eh, no hay casi, te puedo decir que no hay mucha, eh, mm, como dice acá, si afecta, te diría que no, por lo menos con ese país no tenemos
mucha afectación. O sea, es como conversar contigo en este momento. No, güey, No hay mucha afectación. no hay como que barreras de socialismo. No, no tenemos ese tipo de Ok, entonces no, situaciones. no afecta mucho. Sí, menos que sea un país que de repente tenga otro tipo de, me imagino, ¿no? Pero por lo menos ahorita con Madrid, con España, no tenemos ese tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Eso sería todas las preguntas. Y bueno, ya acabó la entrevista. Ok, Me alegré muchas enormemente. gracias. Que le vaya muy bien. Muchas Muchas gracias a gracias. usted. Hasta Cuídense. hasta luego. Gracias. Luego.